también desarrollando proyectos. Entonces tiene una visión de lo que es el mercado pues muy buena, ¿vale? Entonces, os va a poder contarle muchísimo, sacarle muchísima información, que tiene dentro mucha información, ¿vale? Gracias. Muchísimas gracias a ti por venir. Hasta luego. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, como decía Ana, vamos a intentar explicaros un poco, bueno, como estamos en España, inicialmente un poco la eólica y qué representa la eólica dentro de lo que es el sector en España, y al final intentaremos ampliar un poco la visión, dado que estamos en un mundo muy global, un poco hacia el mundo. Y sobre todo, si al final hablamos un poquito sobre las dudas que podáis tener y demás y tal, yo por mi parte encantado, todo lo que pueda os iré contestando. ¿De acuerdo? Venga, empezamos. A ver si me llega el cable. Bueno, vamos, como os decía, vamos a hablar un poco de todo. Empezamos. Venga, empezamos con una tabla densa. Creo que la información la tenéis, ¿no os la han dado todavía? Bueno, pues tendréis la información en breve. Esto es simplemente una tabla para ver un poco lo que hablábamos, en qué contexto estamos y qué supone la eólica dentro del sector. Son números muy pequeños, así que me temo que no vais a ver gran cosa, ¿no? Venga, os cuento un poco. En la parte de arriba, para cuando tengáis la documentación, vais a ver por cada tecnología que existe la potencia instalada desde el año 2006 hasta el año 2015 de forma actualizada. De forma que, bueno, ya que estamos hablando del módulo de eólica, podemos ver que en España, a diciembre del 2015, en el 2016 no se ha instalado nada, estábamos en 108.000 megavatios instalados, 108.282 megavatios, y eólica teníamos 23.003. 23.003, ¿vale? Eso respecto a potencia instalada. Buena vista, ¿cómo se llama? Aquí delante. Muy bien, muy bien. A mí me costaba verlo. La segunda tabla es no referente a potencia instalada, sino a producción de energía. ¿De acuerdo? Vemos que de toda la generación neta, que en el total en 2015 estábamos en 266.000 gigavatios, la eólica supuso 51.000, que el porcentaje sobre la producción total supuso un 38%, las renovables, y la eólica un 19%. La eólica sobre toda la producción de las renovables es aproximadamente, ya veréis la tabla cuando veis en detalle, 50,09%. Y que vemos que a 31 del 12 del 2015 las renovables de todo lo que es el consumo de generación fueron el 50% y la eólica pues prácticamente el 19,12%. En esta tabla, cuando lo veis, podréis ver un poquito la evolución de la potencia instalada por año. Si hablamos, la repasamos un poco, si hablamos de hidráulica, del 2006 al año 2015, pues ya veréis que no ha habido prácticamente nuevas instalaciones. Sabéis que, sobre todo por temas ambientales y porque bueno, es una tecnología muy madura, pues instalaciones cada vez es más difícil hacer. Nuclear, pues evidentemente la potencia permanente constante. El carbón, pues incluso ha decrecido un poquito. Ciclos combinados sí que subieron mucho. ¿Y qué potencias o qué tecnologías aumentaron en potencia mucho? Pues las renovables, en los últimos años. Fotovoltaica, eólica y CSTs, o termos solares. De cara un poco a cuando queréis ver datos de este tipo, estos son tablas sacadas directamente, hay que bucear un poco, pero bueno, son tablas sacadas directamente de la web de Red Eléctrica Española. Vamos a hacer un poquito de historia de cómo estaba el sector en España. Nos remontamos porque, bueno, sois conocedores de que hubo un punto de inflexión o hubo un cambio normativo
que entre otras cosas ha sido el motivo por el cual en España en estos momentos no se está haciendo ninguna instalación de renovables y en especial de eólica. En el 2010, que todavía era una época en la que el sector estaba en pleno funcionamiento y se realizaban todos los años pues, unos 2000 megavatios de potencia instalada y demás, el gobierno se hacía estos planes. Tenemos instalado en el 2010 eólica 14,6%, hidroeléctrica el 14%, renovables en total un 32%, muy equiparado con gas natural, otro 30% y nuclear. Bueno, decía, pues vale, en el 2010 se hacían también sus planes, ¿no? Y decía, por cada tecnología tenemos instalado esto y en nuestras previsiones pensamos que en 2015 tendremos instalada otra potencia y en 2020 otra. Si nos vamos a la eólica en tierra, en 2010 estaba hablando de que teníamos instalados 20.744 megavatios, en 2015 estaba hablando de que pensaba que iba a haber en España instalados 27.000 y en 2020 35.000. Estos son los planes que había. No sé si podemos ir a 22. 2015, decía 27.000. Si nos vamos a la potencia instalada, vemos que estábamos en 23.000. Finalmente acabamos en 23.000. Ahora veremos por qué. Por aquí, evidentemente, los planes que tenía el gobierno para 2020, que estamos ya casi en 2017, de 35.000, pues evidentemente van a ser imposibles. Bueno, ahí tenéis el resto de tecnologías, pues por si os interesa para alguna otra materia. El Estado en esa época también se hacía unas hipótesis sobre cómo iba a evolucionar cada tecnología y sobre todo cuál era el costo o cómo iba a evolucionar los costes de cada una de las tecnologías. En esta diapositiva, por ejemplo, vemos esta raya que es la estimación del precio medio diario del mercado. ¿Sabéis qué es eso? Donde empezaba en el 2010 pues un poquito por debajo de 5, esto trasladado a 50 euros megavatio hora, pues sería aproximadamente 45 euros megavatio hora, y a partir del 2011 pues estaba pensando en que iba a subir por encima de los 50 euros megavatio hora y alrededor del 20 pues casi estábamos en los 80 euros megavatio hora. También en lo que era el coste de las instalaciones, pues hacía sus estimaciones. Evidentemente, cuando una tecnología es más madura, normalmente su coste de instalación baja. Bueno, las renovables en su origen, pues la fotovoltaica era carísima, sus costes han ido bajando mucho, ha sido la tecnología que nos ha bajado. El CSP pues era carísimo, algo se ha ajustado, no ha subido mucho, pero algo ha bajado el precio. Y la eólica, pues bueno, realmente se ha podido ajustar un poco el precio del coste de instalación, pero ha permanecido muy constante en el tiempo. Dado que bueno, las máquinas cada vez han tenido que ser más grandes, con diámetros de rostro mayores, y al final el coste por kilovatio generado pues ha mejorado algo, pero no excesivamente. Vamos a ver qué decía el gobierno o qué pensaba el gobierno en aquella época. ¿Dónde tenemos la eólica terrestre? Aquí. ¿Vale? Pues bueno, si os dais cuenta, es la única tecnología que prácticamente la dejaba constante. En el 2010 ya pensaba que su coste de instalación, pues un poquito de mejora podía tener, pero no mucha. ¿Lo veis, no? Esta amarilla, que es la que más podía bajar, solar termoeléctrica. La fotovoltaica sobre tejado y fotovoltaica sobre suelo. Un bajón bastante importante. Vamos a ver si han acertado. La fotovoltaica en el suelo. Es este azul, yo creo que es este. En el 2015 estamos en 100 euros megavatio hora. Bueno, más o menos han acertado.
Bueno, esta diapositiva es para que veáis un poco la evolución de precios que se hacía y luego veremos un poco por dónde andamos en estos momentos, que no ha cambiado mucho de lo que estaba previsto. ¿De precios de instalación y demás y tal, habéis llegado a comentar hasta la fecha algo? Bueno, pues así tenéis una pequeña introducción. Al final, toda central de generación es algo técnico, es ingeniería, es generación de electricidad, pero estamos en el mundo en el que todo es economía. Y por lo tanto, en la parte económica suele ser muy importante para el desarrollo de los proyectos. Bueno, aquí iban haciendo un poco estimaciones. ¿Cuándo entrarán en competitividad las diferentes tecnologías? Pues eólica terrestre, en el 2017 pensaban que iba a entrar en competitividad. Bueno, otras tecnologías para mucho más adelante. La mini hidráulica, que es la más madura, pues bueno, ya estaba en competitividad. Bueno, se iban haciendo diferentes planes y vamos un poquito a los objetivos. Hemos visto que dentro de esos objetivos que se hacía el gobierno estábamos en 35.000 megavatios o 37.000 para 37.000 hemos visto para el 2020. Siempre hay muchos planes, están los planes de la Unión Europea, los del Ministerio, el panel, el PER, siempre hay muchos planes en los que se intenta regular un poco el mercado para llegar a unos objetivos. No, en aquella época estábamos hablando de que la potencia instalada que esperábamos para el 2020, por ejemplo, según el PER eran 35.000 megavatios y según el panel eran 38.000. Y a 2015 estábamos hablando de 27.000, que ya hemos visto que nos hemos quedado en 23.000 parados en seco, prácticamente. Luego veremos qué futuro podemos esperar en España. Siguiendo haciendo un poquito de historia, cuando todo este desarrollo masivo de instalaciones de parques eólicos en España se estaba desarrollando, bueno, según la época de puesta en servicio de los parques, pues unos parques estaban en un Real Decreto, otros en otro, pero básicamente, y en el decreto que estaba en vigor en aquella época, era el Real Decreto 661. En eólica, había algunos que por su fecha de puesta en marcha pues no habían cambiado, estaban todavía en el anterior 436, pero era una eventualidad, eran raquetas. Aquel decreto, el que estaba en funcionamiento antes del cambio, establecía pues una tarifa para 25 años e incluso para después. Había dos modalidades, una, y que fue lo que permitió que se desarrollara el sector en España. Una que era, pues bueno, el propietario del parque, el promotor, podía elegir entre tener una tarifa fija, que era la tarifa regulada, que era 77,47 euros megavatio hora generado, y otra que era, pues bueno, la suma de dos componentes, el precio del mercado, el pool. Sabéis que el mercado eléctrico tiene un precio establecido para cada hora del día, ¿no? Un poco según la oferta y la demanda. Si hay mucha generación y por el horario del día, por la noche, pues en fin de semana hay poco consumo, pues el precio baja y al inverso, ¿no? La otra posibilidad que teníamos los promotores era vender al precio del mercado más una prima de referencia, capado por arriba y limitado por abajo, de forma que la suma de la prima de referencia más el precio del mercado nunca fuera más de 89 ni menor de 75. Bueno, esto para la época, estamos hablando hasta el año 2011, era un precio muy aceptable para desarrollar proyectos, para desarrollar infraestructuras, para pagar líneas eléctricas y subestaciones, dado que todos los proyectos cuando se realizaban, pues en las instalaciones de evacuación, las subestaciones eléctricas de 220.000, aperturas de líneas de 400.000, todo eso era pagado por los proyectos eólicos. No llamabas a la compañía eléctrica y te lo hacían gratuitamente. Los proyectos eólicos han tenido que soportar todo ese desarrollo y toda esa infraestructura eléctrica con cargo a los proyectos. Pues todo eso, bueno, pues con estas tarifas dio para eso
y para desarrollar mucha potencia. Bueno, sabéis que llegamos a un momento en el que bueno, eso fue alrededor del año 2010-2011, pues estábamos en plena crisis económica en España. No sé si os acordáis, muchos de vosotros, parece que se hundía el mundo, todo quebraba, y el sistema eléctrico español también. Había un déficit tarifario terrible y bueno, había que hacer algo. Entonces allí fue un pequeño caos, ¿no? Uno decía, no, es que, claro, ha tenido la culpa este gobierno, no, es el otro gobierno. No, la culpa es del déficit público, el déficit de tarifa, no, es que la prima de riesgo está muy alta, ahora está muy baja, en aquella época estaba muy alta. La culpa es de las renovables, que la electricidad es la más cara de Europa. Bueno, se habló en aquel momento de todo. Vamos a intentar contextualizar una cosa. El gobierno, bueno, ciertamente tenía, vamos a decir, un poco, hablando claramente, ¿no? El déficit de tarifa que había en aquel momento era de 26.000 millones de euros. ¿Qué es el déficit de tarifa? Digamos, la tarifa eléctrica es ahí como un puchero donde se va metiendo todo y, bueno, todos los costes que inimaginables. Luego veremos un poco cómo se compone, cuáles son las partes de composición de la factura eléctrica, y luego por un lado están los gastos y por otro lado están los ingresos. Y bueno, como evidentemente los gastos eran superiores a los ingresos, pues se creó un sistema prácticamente en el año 2000, aunque al principio ya veis que prácticamente no se usó, era titularizar la deuda del déficit eléctrico. ¿Me seguís? Es decir, la deuda que había, la diferencia en negativo, es decir, el dinero que había que tener prestado, pues con garantía del Estado español, pues emitía bonos. Igual que uno compra pues acciones o bonos de un banco o de una empresa, pues compraba deuda del sistema eléctrico. Que era una fórmula de obtener financiación. Es decir, no me cuadran los ingresos por los gastos, no pasa nada. Emito deuda al 5%, la gente me lo compra y ya tengo otra vez dinero. Claro, eso es el sistema que se ha utilizado siempre en todo. Eso, claro, si no hubiera sido por la garantía del gobierno español, no lo hubiera comprado mucha gente, pero por llevando esa garantía. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues que al principio, los primeros años, pues el déficit era pequeño y por lo tanto, pues tenían que tirar poco del déficit, ¿no? Llegó un momento a partir del 2005, sobre todo por la entrada del inicio, luego lo veremos, de mucha fotovoltaica por las tarifas que tenían en aquella época, que el déficit empezó a dispararse. Ya vemos que cada año pues el déficit era bastante alto hasta que llegamos a 26.000 millones. En 2013 todavía se aumentó en 3.600 millones más. Y en 2014 ya disminuyó en 100 millones y en 2015 aproximadamente en 500. En el 2016 no se sabe todavía, pero se está estimando en que va a reducirse, no va a aumentar. Ya vimos que a partir del 2014 hubo un punto de inflexión, en vez de aumentar el déficit disminuía. Se estima que podemos acabar en 900 millones en negativo. Es decir, se está ingresando más de lo que se gasta. ¿Vale? No sé si es mucha información, cualquier duda que tengáis me vais preguntando. Esto era la situación en la que estábamos en aquel momento en España. Repito, los gastos muy superiores a los ingresos. Déficit de tarifa, aquí algo hay que hacer, que fue la situación en la que se encontraron los gobiernos en aquella época. Los déficits de las pensiones, que se está hablando siempre de la pensión y era un drama y demás y tal, nunca han supuesto más de, no sé, 8.000 millones, cosas así. Aquí hablamos de 26.000. Esta era una de las cosas que estaba Bruselas todo el día machacando a España. Hay que solucionar este problema. Sí. La ayuda es por el negocio, porque no. el interés era muy alto. Evidentemente los intereses jugaban en contra también. Al final es la diferencia de todos los años más los intereses, evidentemente. Y encima, con las primas de riesgo que teníamos en los últimos años, terrible. Bueno, ahí sí, a nivel financiero
Ahí ya hay gente que hace de todo. Pero bueno, al final era un producto financiero. La deuda en todos los sectores es lo que se hace siempre. Cuando alguien con sus ahorros va al banco a comprar algo, lo que está comprando es deuda de otro. Es decir, tú le das el dinero que el otro necesita y el otro te dice, gracias chaval, yo creo que te pagaré el 5%. Bueno, ya veremos. Al final siempre es eso. En aquel momento, claro, se decía también, es que en España la electricidad es muy cara, es que tenemos déficit de tarifa. Es decir, que ingresamos menos de lo que gastamos. Y encima, es que en Estonia, fíjate, la electricidad, la venta, hablo de la venta, no de la compra. La venta al consumidor. En Estonia es que está a 75. Y en España, bueno, es que en España estamos a casi 100. En la media de la Unión Europea está a casi 150. Y en España está a 180 euros megavatio hora. Es decir, hemos visto antes, si os acordáis de cifras, ¿no?, que con aquel decreto que había en aquel momento, los parques eólicos que estaban en tarifa fija cobraban, ya no me acuerdo, 72 euros megavatio hora, ¿vale? Pero el consumidor, en aquella época, pagaba 180 euros megavatio hora, es decir, cada uno con su recibo de la luz, el que tiene en su casa. Bueno, esto es a nivel industrial, que sabéis que hay otra tarifa, pero en España no. Entonces, los planteamientos fueron, ¿y qué ha pasado? ¿Por qué nos ha ocurrido esto? Que al principio del año 2000 casi no teníamos ese desfase de ingresos y gastos, es decir, ese déficit de tarifa, y ahora sí que lo estamos teniendo. Vamos a hacer una descomposición. Venga, pues decíamos, pues en el transporte, que es esto azul clarito, pues hombre, el coste ha ido aumentando, luego veremos el dato. Pero no demasiado, ¿no? Hemos empezado la línea muy horizontal. Lo azul más oscuro, que es la distribución. Hombre, la distribución ha ido aumentando el precio también, pero bueno, tampoco una locura. El gris, otros costes, no sé qué es eso, ahora lo veo. El régimen especial, renovables y el régimen especial, que es el verde. Pues ese, a partir del año 2000, sobre todo 8, ha dado un empujón que no veas. Y el marrón, ¿qué es el marrón? Ahora lo veremos. ¿Vale? Esto de forma gráfica vemos un poco que en aquel momento se empezó a justificar que la culpa, o una parte de la culpa podía ser de las renovables. Ahora vamos a los detalles. Lo que es un consumidor, ¿no? Cogemos un consumidor normal. La gente normalmente en su casa tiene 5,5 kilovatios instalados. Perdón, que iba a decir megavatios, que son los megavatios, 5,5 kilovatios instalados, ¿no? Eso es lo que tenemos en casa, yo creo que todos los que lo sepáis. Pues cogemos un consumidor medio, 5,5. En el año 2003, este consumidor, como me parece, dicen que pagaba 360 euros al año de electricidad. Y los costes, que cuadraban prácticamente, además hemos visto en las diapositivas anteriores que no había casi desfase entre ingresos y gastos, los costes, pues es que es verdad, es que eran un clamor. Pagaba el consumidor 360 euros y los costes del sistema eran 360. ¿Y de qué se componían? El coste propio de la energía, de la generación de electricidad, por 125, el transporte 31, de distribución 120, mucho es, las primas a las renovables que había, 60, y luego otros costes, pues ya sabéis que hay, deuda, era quito marrón que no veíamos. Ya sabéis que hay otro concepto que se mete a la factura eléctrica, se mete mucho, pero bueno, así representativo, que es generar electricidad en las islas, Canarias, Baleares, Ceuta, Melilla, no son islas, pero como si lo fueran, a efectos eléctricos, pues es bastante más caro. Entonces, para que los consumidores de esos territorios no tengan que pagar la electricidad, lo que se paga aquí, en Zaragoza o en Madrid, pues eso se compensa y lo pagamos entre todos. Eso es lo que se llama el coste extra pensional. Y después una pequeñita parte que era pues, el coste de la deuda.
decir, los intereses que pagaban por la deuda que hacían. Y en el 2003, pues bueno, más o menos iba de la cosa cuadrada. Hacen las cuentas en el 2011. Dice, ha subido la tarifa de la luz un 63%. Y ahora un consumidor que paga 588, el mismo, que tiene 5,5 kilovatios instalados, pues le cuesta el regulador 588 euros, pero no da para pagar todos los costes, porque los costes son 751. ¿Y qué ha pasado? El coste de la energía, lo que es la generación, ha pasado de 125 a 196. No había que ver la proporción. El transporte, pues casi el doble, de 31 a 52. La distribución, de 120 a 176. Las renovables, 60 euros en primas a renovables, y ahora hay 253. El extrapeninsular ha pasado de 12 a 47. Y la deuda de casi 0 a 24. Evidentemente, cuanto mayor deuda, pues más interés. Bueno, y a partir de aquí, pues el gobierno, que no era muy favorable a las renovables, dijo, pues ya está claro, aquí no es que sea la culpa un poco de todo, sino aquí la culpa es de las renovables. ¿Y la justificación del aumento de costos de precios de distribución, por ejemplo, porque eso... Bueno, no te sabría decir, pero bueno, al final las compañías eléctricas tienen muchas posibilidades siempre de justificar todas las cifras para que su negocio siga siendo un gran negocio, aquí y en cualquier lado del mundo. Todas funcionan exactamente igual. Bueno, como el coste del transporte. Ten en cuenta que en España y en todos los países del mundo, ¿tú de dónde vienes? Argentina. Pues ahora estáis en pleno mundo eólico. Uf. O vais a estar. Parece. Venga. Ya el otro día salió la repesca de la primera ronda, 700 y pico megavatios, a 58 dólares megavatio. Buen precio, ¿no? Por ser Argentina, muy bueno. Ser Argentina, sí. Bueno, luego hablamos de eso. Venga, por todo esto, también un poco la moraleja que quiero que vayáis sacando al final, ¿no? Cuando se potencia la instalación de algo en un país, siempre hay normas, vamos a decir, muy positivas, que van favoreciendo pues, que la gente invierta, porque al final todas estas inversiones lo acaban haciendo las empresas, no las hace el Estado, son inversiones privadas. Y un poco la moraleja final es que cuando los objetivos están bastante cubiertos, en España y en cualquier país del mundo, pues las normas tienden a cambiar. ¿Vale? Quedaros un poco con esa moraleja sacada un poco también de la experiencia y que además es muy lógico. Pero bueno. Bueno, pues como vemos, ya en el 2011, cuando estábamos en plena crisis de ¿qué pasa aquí que no nos cuadra nada? Bueno, ya vemos que no nos cuadraba. Y ya veíamos antes que no nos cuadraba. Bueno, esta es otra diapositiva, un poco para hacernos idea de, ahondando un poco en el mismo tema, ¿no? De cada 100 euros que paga un consumidor eléctrico, ¿en qué se van esos 100 euros? Ya veis que son todo diapositivas del Ministerio de Industria, datos oficiales. No, aquí no me invento ningún dato. Pues de 100 euros que paga el consumidor doméstico, cada uno en nuestras casas, 35 se van a lo que realmente cuesta generar la electricidad, es decir, al parque eólico. Tú tienes un parque eólico y lo vendes, la energía que vendes, ¿no? Pues de esos 100 euros, 35 se van a lo que realmente la genera. 10,9 euros de esos 100 a la distribución. Las redes, bueno, en distribución, un parque eólico no tiene nada, casi siempre acabamos en transporte. 3,4 euros a transporte. Y después, un paquete que son 18 euros a subvenciones a renovables y cogeneración, que las cogeneraciones tuvieron muchas subvenciones en su día. 5,3 euros a amortización de déficits pasados. Es decir, ahí es un saco donde metes un montón de cosas dentro. Y 5,5 euros sobre coste el extrapeninsular pagado, ¿no?
pues, de generación en isla, Ceuta y Melilla y otros conceptos, como son los pagos por capacidad. Sabéis que, bueno, hemos visto al principio que allí en España instalado pues eran 108.000 megavatios. Pues es que no, 108.000. No sé si os hacéis idea de la magnitud. En España un día normal, un fin de semana que hay poco consumo, y yo creo que andamos por los 20.000. Y tenemos instalado 108.000. ¿No? De un día de bastante consumo, pues podemos tener 40.000 y tenemos instalado 108.000. Pero claro, ¿qué ocurre? Que ya lo hemos visto, que como de renovables hay prácticamente un 50% de generación, no de potencia instalada, pues bueno, pues para cuando, dentro de todo ese parque de potencia instalada que hay, para cuando no hay nada de generación de renovables, pues se está pagando a centrales, sobre todo de ciclo combinado, sabéis que son las centrales de gas, las que se dedican a quemar gas, para que estén operativas por si hace falta. Y si no hace falta, pues están ahí cobrando pues solo por estar esperando. Bueno, y esa partida amarilla que es 21,4 en impuestos, no está mal. Y todavía, como hemos visto que no llega, aún se debe 19,1 para acabar con la electricidad. Seguimos. Lo que decíamos, todo esto es un poco el preámbulo para que veáis cuál fue la tesitura. Os vais un poco involucrando un poco en las tarifas, en lo que es la eólica dentro del sistema eléctrico y cómo estaba todo. En aquel momento el gobierno dijo, pues eso, hay que hacer algo. Esto no puede ser así, seguir así y no podemos seguir aumentando el déficit de tarifa. Bueno, entonces a partir de aquí llegó una batería ingente de legislación. Llegó un momento que era para las personas que estábamos en el sector casi imposible seguirla ni leértela toda. Aquí os he puesto en 2 o 3 diapositivas un resumen, no están todas. No las leáis, simplemente es para que tengáis una idea de la batería de legislación que se hizo. Al final, ¿cuál fue? Os cuento un poco el resumen de todo. Hasta la fecha, hasta el año 2010, ya sabéis que para que una instalación de renovables se pudiera acoger a las tarifas, tenía que estar acogida a lo que se llamaba entonces el régimen especial. ¿Vale? No sé si os suena. Entonces era una solicitud que se hacía, esta instalación de estructural cumple la normativa referente a no sé qué, y las comunidades autónomas, no el gobierno central, te concedían el régimen especial. Que era ya, no era gran cosa, pero era ya como un pequeño derecho que las empresas tenían. Claro, las comunidades autónomas, llegó un momento en el que no se coordinaron entre ellas. Y cada comunidad autónoma iba por su cuenta. Entonces, independientemente de que el gobierno dijera, no, en los próximos 3 años solo se van a hacer 5.000 megavatios. Pues llegaba una comunidad autónoma X, no voy a decir nombres, y decía, a mí eso me da igual. Yo quiero que se desarrolle mi comunidad y solo en mi comunidad vamos a hacer 3.000. Llegaba otra y decía, pues en la mía 2.000. Llegaba otra y no decía nada, otra a lo mejor estaba en contra de las renovables por el gobierno que tenía, y otra decía, pues yo 2.000. Es decir, sumabas los planes de todas las comunidades autónomas y aunque el gobierno decía 5.000, pues los planes de las comunidades sumaban 15 o 20.000. Todo eso, era ingestionable. ¿Qué es lo que hizo el gobierno? Es decir, se acabó. Me cargo el régimen especial, ya vale de cachondeo con las comunidades autónomas o con los gobiernos regionales en otros países, y a partir de ahora lo gestiono yo. Y voy a hacer lo que se llamó unos procedimientos de preasignación. De forma que el gobierno decía, vale, como mi idea es, por ejemplo, hacer 3.000 megavatios, lo iba sacando por paquetes, ¿no? Pues para este año 2.000 o 3.000 o 1.000 por paquetes. Los que estén en estas condiciones, que cumplan todos estos requisitos, que se presenten. Eso sí, todos con unos avales importantes. En Argentina ya se ha dicho también que ahora en este concurso pedían avales importantes. Creo que ya no eran $35.000 por megavatio, solo para presentarse la licitación. Sí. Algo así era, ¿no? Porque al final en este sector, como en todos, a veces hay
muchas empresas, vamos a decir, poco serias, que intentan obtener algún derecho para después hacer negocio. Pues bueno, llegó un momento en el que las administraciones intentaron poner por plato esto, y una de las formas de establecer la seriedad, entre comillas, es ver si tienen capacidad económica. Si después vas a invertir en un proyecto con millones de euros, pues por hacer la solicitud puedas poner una bala de varios millones de euros, ¿no? Si no es que no pueden. Bueno, pues pusieron una serie de normas. Con esto, os repito, ¿qué hicieron? Quitar el régimen especial y todo un régimen de preasignación en Madrid, en el Ministerio de Industria. Y además, como tenían interés de hacer caja, de recaudar dinero rápidamente, pues metieron un impuesto nuevo, un impuesto a la generación de un 7%. Bueno, ya empezamos, ya nos empezaban a recoger. Un 7%, una serie de complementos que se cobraban, dado que los parques eólicos siempre en el sistema, en base al factor de potencia, al coseno y phi, siempre que cumplía unos determinados parámetros, había una bonificación, dado que ayudabas a mejorar el sistema, el coseno y phi, el factor de potencia dentro de la red eléctrica. Pues ahí cobrabas un poquito. Dado que en el año 2008, pues de cara a estabilizar en el sistema eléctrico los llamados huecos de tensión, fue obligatorio instalar unos sistemas para prevenir los huecos de tensión, que los aerogeneradores nuevos ya venían de serie, digamos, en la máquina, pero los aerogeneradores instalados en el 2008 no. Eso supuso una inversión bastante importante en cada aerogenerador, y bueno, el procedimiento que se dio pues pagar un poquito más todos los años, pues para ayudar un poco a recuperar la inversión de los huecos de tensión. Bueno, pues todo eso se lo cargaron también. Ya empezamos con los retornos. Seguimos. Bueno, estos son unas cuantas leyes de la época. Ya os he dicho que eran muchas. Yo, como os digo, en aquella época llegó un momento en el que ya no los podía seguir. Bueno, y otra, aparte de lo que os he dicho como resumen, otra muy importante después fue, se acabó, moratoria. Ya no hay más. Bueno, a partir de ahí sacaron la ley, las dos más importantes, que fue la 9/2013 y la del 2014. Es un poco rollo, yo creo que voy a aportaros solamente lo más relevante, sobre todo porque es pasado. Si después alguien tiene alguna duda o lo que sea, al final está mi correo electrónico. Yo encantado de cualquier duda o cualquier cosa que tengáis interés en explicaros lo que pueda. Os cuento un poco el resumen, en vez de irme un poco al detalle de todo. Después de todo esto, y después de toda esa batería, al final hubo dos leyes que lo que venían a regular es, nos cargamos, como os decía, el régimen especial, nos cargamos el régimen ordinario, dado que hasta ese momento estaba establecido el sistema de forma que las renovables tenían derecho a una tarifa especial, dado que se podían incorporar al régimen especial, y el resto de generación estaba en el régimen ordinario. Es decir, ¿qué estaba en el ordinario? La hidráulica de más de 5 megavatios, instaladores de potencia, y el resto de tecnologías, carbón, nuclear, gas y poco más. La hidráulica hasta 5 megavatios tenía derecho a acogerse al régimen especial. Bueno, se cargaba absolutamente toda la legislación anterior. Era una especie de borrón y cuenta nueva. Y el gobierno estuvo en aquella época pues, contratando asesores externos y demás, intentando buscar qué justificación encontraban para rebajar lo que ya había identificado, cosa que no es cierta, pero bueno, que el culpable eran las renovables, del déficit de tarifa, o uno de los principales culpables, pues empezó a intentar buscar una justificación para darle un recorte. Un recorte que además fue, pues casi, yo creo que es el único caso que ha habido en el mundo en el que al final fue con carácter retroactivo.
¿vale? Es decir, no pidieron devolver dinero, pero casi. Al final, lo que se decidió es, desde el año 2013, que salió la ley en la que paralizó todo, la de la diapositiva anterior, estuvieron un año desarrollando otra ley, que fue la del 2014, casi año y medio, ¿vale? Y después un reglamento. Durante ese tiempo, todas las instalaciones seguimos cobrando de acuerdo al decreto anterior, pero ya establecía la ley que eso era de forma provisional y que después ya te ajustarían según quedara la ley. Es decir, que estuvimos año y medio pues cobrando algo que no sabíamos si finalmente iba a ser eso. Una situación complicada. Finalmente, cuando acabó la ley, ¿cuáles fueron los criterios? Los criterios fueron la generación de electricidad tiene que tener una retribución razonable. La palabra razonable es la que encontró el gobierno. Razonable. Y ahora viene el siguiente tema. ¿Y qué es razonable? Pues el gobierno dijo, pues razonable es pues 350 puntos básicos por encima de la prima de riesgo, es decir, 3,5% más el porcentaje de la prima de riesgo que tenía la deuda española en aquel momento. Que en aquel momento, ya sabéis, en la plena crisis estaba pues, muy alta, estaba del orden del 4% la prima de riesgo. Total, dijo, pues bueno, pues para mí, para el gobierno, una rentabilidad razonable es un 7,5%. Pues voy a hacer números. Entonces empieza a hacer números y los números los hace en ellos, evidentemente. No le piden a cada instalación que justifique cuánto le ha costado la inversión, cuánto ingresa por venta de energía, pues porque claro, no es lo mismo una que tiene 1900 horas en eólica que una que tiene 3800, no tiene nada que ver. Y no es lo mismo una que está a 1500 metros de altura que una que está ahí en unos campos de cultivo a la carretera. No es lo mismo una que conecta a 220.000 voltios que la que conecta a 45.000. Y hay muchas diferencias, ¿no? Económicas. El gobierno hizo tabla rasa y se inventó, pues, bueno, para cada año, desde el año 95, pues la inversión ha sido de tanto. 1 millón, empezó en 850.000 euros y acabó hasta 1.100.000, 1.200.000. Luego tenéis ahí un montón de tablas que si queréis verlo por curiosidad se puede. Y además la operación, eso como CAPEX. El CAPEX ya sabéis que es la inversión. Y el OPEX, ¿qué es el OPEX? Pues todos los gastos operativos. Una vez que el parque está en operación, todo lo que te cuesta al año. Ahí está todo, el mantenimiento de los aerogeneradores, el mantenimiento eléctrico, el mantenimiento de caminos, la agente de operación, el despacho de control, los administrativos, todos los gastos que puedas tener de gestión y mantenimiento del parque. Pues se hicieron unas hipótesis de CAPEX y de OPEX y en base a eso pues calcularon desde el año 1 ese 7,5%. A ver si os lo sé explicar un poquito a nivel técnico. ¿Qué quiere decir eso? Pues que claro, si un parque, por ejemplo, había entrado en funcionamiento en el año 2004, pues le recalculan desde el 2004 ese 7,5%. ¿Vale? Si había entrado en el 96, lo veas, porque en aquellas épocas se obtenían rentabilidades muy superiores. Y a lo mejor un parque que estaba entrando en el año 2012, al meterlo en 7,5%, pues salía hasta muy bien. La paradoja, al final, como resultado final, ¿cuál fue? Que en parques eólicos, del 2004 hacia atrás, todos los parques se quedaron sin ningún tipo de bonificación ni prima, solo a full al mercado. Todo basado, como siempre, estas simulaciones económicas en hipótesis, porque también se preveía un precio de mercado. Es decir, se hizo una estimación de cuál era el pool, el precio medio de mercado en ese momento. En el pasado era fácil porque ya se sabía, pero también a futuro. Entonces dijeron, vamos a hacer un recálculo cada 3 años, de forma que todas estas variables las ajustemos cada 3 años y veamos cómo queda el tema. A ver si me vais siguiendo de momento. Venga. En base a ese 7,5% de rentabilidad que tienen que tener los parques, voy a calcular 2 tipos de retribución.
Una que era la RI, la retribución a la inversión, y otra la RO, que era la retribución a la operación. De forma que entre unas y otras, pues la instalación, en base a esos datos hipotéticos que tenían de precio de mercado futuro, de tu precio de instalación, CAPEX, y de tu precio de operación OPEX, pues con eso se veía el diferencial, si te tenían que pagar más o menos. Repito, con todas esas hipótesis, del 2004 para atrás, salió que nadie tenía derecho a cobrar, es decir, todo el mundo al mercado. Y del 2004 en adelante, pues según el año, sobre todo de instalación, pues había algunas cantidades, unos suplementos a percibir. Bueno, se hizo una numeración de códigos por tipo de instalación, la de los unos siempre ha sido la en tierra, según su potencia y según el año de instalación. Por aquí no veréis todo, si os interesa, y en base a eso se marcó la retribución a la inversión y a la operación. Hay un montón de cuadritos y no nos pasa. Porque ahora vamos a un caso concreto que igual es más fácil. Hay una cosa también, un poco unida a todo esto, que es un poco, que en este momento se está debatiendo en el sector. Entonces, ¿por qué solo recibe retribuciones a partir del año 2004? Porque según los modelos económicos que se hicieron, las instalaciones anteriores que estaban en operación antes del 2004 ya porque calculaban la rentabilidad de la vida media del parque. Es decir, un parque eólico normalmente se estima en 20 años, que es su vida útil. Ahora, visto, esperemos que dure más, porque a ver si se le saca un poco más de rentabilidad. Se calcula 20 años de vida útil, ¿no? Pues en base al año que estaba en servicio y teniendo en cuenta los ingresos que había habido en los años anteriores, pues ya tenía el 7,5. Solamente por eso, ¿vale? Entonces, bueno, el corte fue en el año 2004. Al que le tocó, se quedó sin nada. Otra de las cosas es que os decía que se establecían unos semiperiodos por los cuales cada 3 años se iban a revisar estos conceptos, que básicamente son pues, el CAPEX y el OPEX. Ya han dicho que no se revisa, pues básicamente son la prima de riesgo y la rentabilidad. Bueno, ahora os lo digo. Vale, la prima de riesgo es lo más y el precio de mercado, perdón. Que el precio de mercado hizo unas hipótesis y luego está haciendo otra cosa. La prima de riesgo, ahí esperemos que no toquen nada. Porque claro, la prima de riesgo cuando se hizo esto era de un 4%. Si se aplica la de ahora, que es más o menos el 1%, van a bajar a todos los que cobran prima, que no cobran prima a todos, les van a bajar un 3%. Ahí está el sector un poco a la espera. Y el precio del mercado, pues luego veremos que está siendo mucho más bajo del previsto. Eso se entiende que sí que lo van a retocar. Pero bueno, como va en contra, digamos, del sistema y va a favor de los generadores eólicos, de momento está la cosa bastante calmada. Bueno, siguieron con órdenes, leyes. Bueno, ¿cuál fue un poco la consecuencia de todo esto? Evidentemente, todo el mundo se fue a juzgado. Sabéis que a nivel de derecho internacional, la empresa que esté en el país, pues se tiene que ir a los tribunales ordinarios. Los que son extranjeros se pueden ir a un arbitraje internacional, que tiene normalmente muchas más garantías. Los fondos y las grandes utilities extranjeras pues se fueron a arbitrajes, ya no me acuerdo cuántos hubo al final, no sé si lo pongo por aquí, pero al final yo creo que ha habido alrededor de 37 arbitrajes que están todavía pendientes de resolución. Demandas de productores españoles, pues ha habido miles que están todavía sin resolverse. Pero bueno, no tenemos demasiada esperanza. ¿Qué paralelo que supuso? Pues un parón de todo el sector. Desde aquel año, pues no sé si se han puesto 11 megavatios en marcha.
no ha habido más. Bueno, todo el mundo que tenía las instalaciones con la deuda todavía sin amortizar, ya sabéis que los parques, un poco cuál es el sistema financiero, han visto un poco el tema, los fondos propios, la financiación de proyectos, vale. Pues todo el mundo que tenía el parque todavía le quedaba bastante deuda, pues evidentemente como los ingresos le bajaron bastante, pues todo el mundo ha tenido que refinanciarse al banco y negociar como renegociar la hipoteca, pues parecido, pero con la amortización del parque, para no entrar en default. Claro, los bancos tampoco se querían quedar parques sin posibilidad de propiedad, ya se han quedado con pisos, pues parques no querían. Y bueno, y en eso estamos. Un poco la ley, al final, todas estas leyes también, ¿qué decían? Pues que a futuro se harían subastas o concursos. El año pasado hubo una subasta en España, una subasta de biomasa y eólica, creo que eran 800 megavatios. La verdad es que yo ya no lo estoy siguiendo mucho porque a nivel generalizado España está un poco borrado del mapa. Después de todo esto las empresas se ponen bastante. En ese concurso que se establecía, pues bueno, las empresas podían ofertar que baja cuando hay un concurso pues para hacer una universidad, hay un presupuesto y las empresas ofertan un presupuesto a la baja siempre, ¿no? Pues una baja del 20%, del 12%, del 2%, y en base a eso pues se adjudica. Pues en este caso, ¿cómo eran las adjudicaciones? Pues lo mismo, sobre la retribución a la inversión y a la operación, es decir, sobre esa prima, que rebaja. Y hubo, pues al final creo que fueron 3 empresas las que acabaron ofertando con una baja del 100%, es decir, sin nada de prima, es decir, a mercado, a full. Bueno, eso fue la situación de esta última subasta. Ahora veremos cómo van las subastas por el mundo. Ciertamente este sector llevamos una temporada que está loco, no sé cómo sería. No sé si habréis visto en noticias también que en estos últimos meses, y dado impresionados sobre todo por Europa, por Bruselas, que quieren que sigamos instalando más renovables en España, el gobierno ha anunciado que antes de final de año, a principios del año que viene, va a sacar una nueva licitación en general, no se sabe todavía por tecnologías, de otros 1000 megavatios, con la idea de sacar durante 3 años 1000 megavatios al año. Bueno, ahora luego comentaremos cómo va esto por el mundo y cómo están las cosas. Y esta es un poco la situación del sector en estos momentos. No sé si os ha quedado claro. Paralizado, subastas, la última subasta a la baja totalmente, tan a la baja que bueno, que un poco en el sector hay dudas de si esas instalaciones se podrán hacer. Bueno, todo esto ha llevado, evidentemente, además de lo que os decía, todos estos planes que envían las comunidades autónomas, que siempre han sido algunas muy positivistas o muy alegres, diciendo, no, vamos a desarrollar no sé cuántos miles de megavatios, esto nos dará no sé cuántos puestos de trabajo, vamos a poner aquí una fábrica de esto, una fábrica de aquello. Pues bueno, todo esto se ha tenido que olvidar y sobre todo está generando muchos conflictos legales con las asignaciones que ya tenían dadas las comunidades autónomas a muchas empresas. Todo eso se está resolviendo poco a poco. Bueno, como os iba diciendo, un poco hay casos en 1000 y no podemos poner. Vamos a poner un caso, ¿no? Venga, cogemos. ¿Esto qué es? Un parque que al final tiene 48 megavatios con 24 aerogeneradores de 2 megavatios. Ahí arriba tenéis los datos. Horas equivalentes, 2800. Hacemos la tablita básica de cálculo de la inversión. ¿Vale? Esta es la inversión, el negativo, metemos la producción. Esto es el precio de electricidad. Mira, os he puesto el 2004, que es el año ahí. ¿Vale? En el 2004 se cobró esto, en el 2005 81 euros, en el 2006 fue muy bueno, se cobró 94,3.
el 2007 77,32 euros. Bueno, y estos son datos reales de lo que se cobra, ¿vale? ¿Y qué pasaba en aquella época? Que ya sabíamos todos en el sector, evidentemente, que algo iba a pasar. Es decir, cuando el gobierno hizo, vamos a decir, la palabra o esta adaptación, pues este cambio de normativa, pues evidentemente todos sabíamos que algo se iba a hacer. Todos nos hacíamos unas simulaciones de, bueno, pues al final pues se ajustará la tarifa un poquito, de forma que pueda bajar un 20%, un 30%, algo así. Algo que es un gran ajuste, pero que es relativamente moderado. Y yo, por ejemplo, en las empresas donde estaba, nos hacíamos una estimación, aquí está, yo creo que un 20%, ¿vale? Pues a partir del 2013, un 20% menos vamos a cobrar. Coges el último año, le quitas un 20% y a partir de ahí le metes un poquito de inflación, ¿vale? Le metes, esto te da una facturación, los gastos de explotación, el canon de terrenos, la amortización, beneficios y tal, y al final esto te daba, en este caso por ejemplo, una TIR, una tasa de retorno del 11,19. Hablamos de una inversión de 58 millones de euros, ¿eh? Es decir, pongamos al 2080, son 5,8, son 10, 11,6 millones que alguien ha tenido que poner en su bolsillo. Luego, normal que quiera una rentabilidad un poquito, bueno, adecuada, del orden del 11%. Aquí, ¿qué pasó? ¿Vale? Hasta ahora, todos estos datos son los mismos. ¿Y qué pasó? Pues que en vez de tener estos precios que están en verde, los que hemos visto en la diapositiva anterior fueron otros. ¿Vale? Estos fueron los reales. Y esto es la estimación que hay. Fijaros que cambio a 39, el cambio es a 39 euros megavatio hora. El resto de gastos, evidentemente, ha sido lo mismo, no han bajado. Lo único que ha cambiado, el viento tampoco, lo único que ha cambiado es que los ingresos son menores. Pues hemos pasado de que quien invirtió en esta instalación pensando en aquello y pensando en el ajuste que iba a haber, pues pensaba tener una retribución del 11% y en este momento andan en el 6,32. Pero eso era con 2.800 horas. Que bueno, no está mal, hay parques bastante mejores, pero ya sabéis que la media del sector eólico en España es muy baja de horas. Si te miras las estadísticas oficiales, yo creo que estamos un poquito por debajo de 2.000 horas de media, muy bajo. ¿Qué pasa si el parque en vez de ser de 2.800 horas es de menos, de 2.200, por ejemplo? ¿Vale? Esta es la misma tabla anterior, lo único que como tiene menos horas, pues evidentemente genera menos y por lo tanto cobra menos. Los gastos siempre son los mismos, Es decir, los gastos de OPEX, si el parque genera mucho o poco, son idénticos, pues que te queda una rentabilidad fabulosa del 1,04%. Para haber invertido 11 millones y pico no está mal. Es decir, está garantizado que el banco recupere el préstamo, pero el que invirtió en la instalación, pues al final seguro que se ha arrepentido. Siguiendo ahondando un poco en todo esto, muchos datos, ¿no? Bueno, siguiendo ahondando un poco en todo esto. Esto es la facturación histórica en parques eólicos. Por no irme mucho más atrás, estos son datos reales, de los que he ido sacando yo de las instalaciones nuestras. En el año 2004, en las instalaciones que teníamos, pues nos salía a 64 euros megavatio hora. En el 2005, 81, 94, 73, 99, 74, etc. Y para que veamos un poco la diferencia de lo que va a pasar después, estos sean los precios de mercado de esos años. Los precios del pool, del mercado eléctrico. Veis que hay mucha diferencia, ¿no? Del orden de 30 o 40 euros megavatio hora. ¿Y qué ocurrió en el año 2014? Que ya, pues un parque del año 2004 se quedó sin prima. Pues que
lo que percibió fue de 36,84 euros megavatio hora y el mercado estaba en 40,93. Ahora una curiosidad, no sé si alguien se plantea, si estamos cobrando al mercado y el mercado estaba en 40,93, como la media de cobro fue 36,84, ¿no? Tendría que ser lo mismo. ¿Por qué esa diferencia? ¿Sabéis cómo se establece el precio? Las renovables entran, como se suele decir, a piñón fijo. Es decir, siempre que haya necesidades de esa tecnología, de esa generación. Y entran a precio cero. ¿Vale? Tú generas a 0 euros megavatios. ¿Y qué ocurre? Pues que si hace falta más generación, el resto de tecnologías que entran son las que marcan el precio. Y la marcan para todo, incluyendo las renovables que han entrado a precio cero. ¿Qué ocurre? Que en los días, por ejemplo, que hay un viento horroroso generalizado en toda España, se está generando mucho, y no tiene que entrar casi nada de otro tipo de tecnologías, o en algún caso nada. En los casos en que con renovables se cubre todo el sistema eléctrico, el precio de venta del kilovatio hora es cero. Si no hay un viento horroroso y hay un poquito más de consumo, pues ya van entrando otras tecnologías y van marcando el precio. Por eso, al final en la media, lo que estamos haciendo las renovables, y especialmente la eólica, es bajar el precio del mercado. Y lo que cobramos nosotros al final siempre es un poco menos, porque normalmente cuando está el precio del mercado alto es cuando no hay viento. Es decir, cuando los eólicos es decir, el típico caso, porque la fotovoltaica influye poco, dado que hay poca potencia instalada, y además por la noche, que no genera, tampoco influye porque por la noche el consumo baja. Pero bueno, al final la eólica es aquí la que más aporta en este juego. Los días que hay un viento terrible, en toda España, el precio es prácticamente cero, ¿vale? Pero es cuando estás generando tú. Y los días que no hay viento, el precio está muy alto, pero tú no estás generando, luego no cobras. Lo acabáis de entender un poco, ¿no? Por lo tanto, al final, el precio que perciben los parques eólicos que están a mercado no es el precio del mercado, acaba siendo menos. Que de media, depende del factor de cada parque, andamos entre 8 o 10 euros por ahí, megavatio, entre 8 y 10% menos de lo que es el precio del mercado. En este caso, pues mira, 4% si por ahí, entre 8 y de media, Ahí, según el tipo de parque, hay parques en los que hay un viento muy constante, pues esos van un poco mejor y se ven menos afectados por esto. Los parques que funcionan prácticamente solo cuando hay gran circulación de aire, pues esos están muy fastidiados, porque eso siempre que están generando, el precio está muy bajo. Habéis pillado un poco esta peculiaridad, ¿no? Bueno, aquí pongo un caso, esto fue un caso curioso, ha pasado más veces, afortunadamente no pasa demasiadas. Esto es en ONIE, que aquí es donde se publican pues, todos los precios del mercado todos los días, de un día para otro, del 21 día. Hoy, por ejemplo, podríamos saber el precio de cada hora de mañana. ¿Eso es para España nada más? Sí, solo para España. Al final, os estoy hablando todo el rato de España, pero luego hablaremos un poquito del sector a nivel global, pero entendiendo el sistema español, pues prácticamente a cualquier país que vayas no va a ser igual, pero si entiendes el español lo vas a entender fácilmente, dado que, como es uno de los mercados que más se ha desarrollado en este tipo de tecnologías, pues al final todos los otros mercados que están haciendo instalaciones en gran parte no es que lo estén copiando, pero están asimilando sistemas muy parecidos. El precio de mercado por hora. En este caso, ¿qué día era? El 2 de febrero del 2013. Ahí arriba lo vemos, ¿no? Bueno, el OMIE o MEL, que le cambiaron de nombre cada 2 o 3 años, al final maneja el sistema eléctrico ibérico.
decía España y Portugal, pero bueno, al final Portugal prácticamente coronado con el sistema español. Aquí vemos cómo van las curvas, ¿vale? Y vemos que a la 1 de la mañana el precio estaba en 26 euros megavatio hora. A las 2 ya fue bajando, a las 3, a las 5, a las 8 de la mañana estaba a 0 euros megavatio hora. ¿Y por qué es eso? Por lo que os decía antes, porque en ese momento todo se estaba generando con renovables. Bueno, aquí veis más tablas, un poco la evolución, esto que es el año 2014, ¿no? ¿Cuál es la evolución del precio? Siempre, en principio, como norma general, pasa siempre también. Es decir, principio del año, normalmente los 6 primeros meses del año son mucho más ventosos en España que los 6 meses finales. Entonces, los 6 primeros meses, y además coincide también un poco con el invierno, y que hay un poco más de consumo, el precio acaba siendo muy bajo. En 2014, ya lo veis, empezó en enero 30 megavatios hora, febrero un drama, 18 euros megavatio hora. El mercado, a eso le quitas el 8 o 10% que cobramos los eólicos, pues estuvimos cobrando a 16 euros megavatio hora. Y el coste de operación no suele bajar de 24. Es decir, que cada kilovatio hora que generabas te costaba dinero. Solo de operación, no de amortización ni nada de eso, eso es aparte. Bueno, y ya veis que fue subiendo un poco. Esto que es en el año... esto es un poco el histórico por años. Y aquí creo que os he puesto en 2017, ¿vale? Que bueno, empezó en enero 38, febrero, marzo, abril ha sido un drama bajísimo, en julio ya ha subido del entorno de 40 y ahora en esta época del año se está manteniendo en el 40, incluso llegando a 50 euros megavatio. Ahí, todo esto hay un mercado de futuros también, es decir, dentro de las cosas que se pueden vender en este mundo, hay gente que vende futuros de todo, de cómo va a ser el precio del cacao, de cómo va a ser el precio del oro, o de cómo va a evolucionar casi cualquier cosa. Pues hay un mercado de futuros también de la energía. Eso en España, bueno, se llama MEF, MFF, y si os metéis en la web podéis ver los precios que se están estimando de mercado, son estimaciones. Porque ¿qué hacen también algunos productores? Bueno, pues en vez de estar a ver qué pasa y a ver qué cobran, en un momento dado prefieren saber que van a cobrar el año que viene y bueno, y se aseguran por un comercializador de electricidad, se aseguran un precio en base a las estimaciones. El comercializador de electricidad, ¿qué hace? Pues si estimo que el año que viene la media va a estar en 50 euros, por decir una cifra redonda, pues contigo cierro tantos gigavatios hora o megavatios hora de generación, pues si está a 50 yo me quedo un poquito pues a 46, ¿vale? Pues el productor ya sabe que va a cobrar 46, bueno, y si no, a ver qué sale. Bueno, vamos un poco al mundo. El contexto español un poco ya lo tenéis claro, ¿no? Bueno, algo más iremos haciendo, evidentemente, con lo que os decía, del cambio de regulación y las nuevas subastas que va a haber y los precios de la última subasta, pues complicado. Y sobre todo, teniendo en cuenta que si las subastas van a ser como la pasada, en la que las empresas ofertaron una baja del 100%, quiere decir que esas instalaciones van a ir a full. Y en full ya veis en qué cifras estamos, que de media podemos estar hablando de 40 euros megavatio hora, 40, cuando estábamos percibiendo hasta el año 2011 pues más del doble. La verdad es que 40 euros megavatio es muy bajo, tienes que tener una instalación muy buena, con muy buen recurso y una inversión muy baja. Bueno, el mundo, venga, el mundo es muy grande, dado que la situación en España no es lo más halagüeño en estos momentos para instalaciones nuevas, por supuesto para todo lo que es la tecnología, para todo lo que es el mantenimiento y la operación sí, porque tenemos mucha potencia instalada. Y para vosotros
es un campo muy importante. Todas las instalaciones pues requieren de mucho personal de mantenimiento y de operación. Y por los miles de megavatios que hay instalados en España, hay un campo ahí bastante importante. Yo ahora os estoy hablando desde el punto de vista de nuevos proyectos, de nuevos proyectos a ejecutar. Bueno, aquí vemos un poquito las zonas más oscuras, la vemos por aquí, son 12 metros por segundo. Conforme van al amarillo, llegan a 8 metros, 7 metros por segundo, y el azul pues es nada, que no hay ahí, vamos. Habéis estado viendo ya un poco de evaluación del recurso eólico, ¿no? Y habréis visto pues que bueno, ahora las máquinas aprovechan muy bien el recurso con estos diámetros de rotor tan grande y demás, pero bueno, yo me plantearía casi el límite en los 7 metros por segundo. A partir de 7 metros por segundo pues ya podemos estar hablando de que a lo mejor una instalación es viable. Pues en base a eso ya sabéis qué parte del mundo puede ser atractiva. Un inversor siempre se plantea no solamente cada recurso, sino evidentemente cuando va a hacer una inversión se plantea, claro, desde el caso de antes, ¿no? Hay un privado o una empresa que va a poner, ¿cuánto decíamos? 11,6 millones de euros, 11 o 10,8, no me acuerdo, en el ejemplo que hemos puesto ahí. Pues claro, cuando alguien invierte eso y cuando un banco presta otros 40 millones de euros para una instalación, o 45, todo el mundo quiere una estabilidad. Es decir, toda esa inversión la vamos a recuperar en 20 años. En 20 años el inversor. El banco normalmente antes, porque la deuda suele ser normalmente hasta los 13 años. A los 13 años, más o menos, en casos para todo, digamos, el crédito está amortizado y a partir de ahí ya, esos 7 años, digamos, son donde el inversor tiene la mayor parte del beneficio. Pero claro, el mundo muy grande, donde hay viento, donde me fío yo para invertir durante 20 años sin que tenga riesgo mi inversión, pues ya se empiezan a reducir mucho los países. Y sobre todo en qué moneda. No es lo mismo que cobres en euros lo que generas que lo cobres en el dinar de no sé dónde. Venga, vamos a ver un poco cómo va el ritmo de potencia instalada en el mundo. En el año 97, que bueno, en España estábamos hablando, ya se habían hecho parques. Yo creo que de la tecnología actual, porque antes se hacían parques de 225, 250 kilovatios por máquina, yo creo que el primero que hubo de tecnología un poquito ya actual fue del Perdón en Pamplona, que fue con máquinas Vestas en aquel momento, aunque ya con el logotipo de Gamesa, de 500 kilovatios. Y el segundo yo creo que fue uno que tenemos aquí cerca en Borja, que fue ya con máquina de 600 kilovatios. De hecho, la tramitación la empezamos con 600 kilovatios pensando en que iban a existir esas máquinas cuando se instalaran, pero no existían todavía. Y eso fue en el año 95 y 96. Aquí hablamos del mundo, no de España. En el año 97 se instalaron 1.500 megavatios de eólica en el mundo. Bueno, veis que fue en aumento. En el 2008 ya estábamos instalando casi 27.000 megavatios en el mundo. Y en el 2014 estamos hablando de 51.000 megavatios en el mundo, por año. Potencia eólica, esto es instalaciones por año. Esto lo haces en acumulado y en el 2014 estábamos en 369.000 megavatios instalados en el mundo. Y la tendencia sigue. Eso sí, va cambiando de sitios. Es decir, ¿el sector es prometedor? Sí, mucho. Bueno, más curiosidades. Por ejemplo, ¿en qué países el aumento? Aquí no hablamos de potencia instalada, sino incremento sobre lo anterior. En el 2014 decíamos, bueno, ¿qué país está instalando más respecto a lo que tenía? Uruguay, por ejemplo. ¿Hay alguien de Uruguay? ¿Así? La semana pasada estuve en Uruguay. Sí, en Montevideo y en Quillú y en otros sitios.
¿Eh? Es una maravilla, voy a menudo. Estamos haciendo 2 parques ahí ahora que se pondrán en servicio en breve. Bueno, pues en el 2014, y visitando mucho a la compañía eléctrica, UTE y demás, en el 2014 pues era el país donde el crecimiento era mayor, ¿no? Y que en este momento Uruguay, tú lo sabrás seguramente, bueno, ya con la potencia instalada y la comprometida, es decir, la que están firmados los contratos y que todavía no se ha instalado, que aquí a 2 años va a tener el doble de potencia instalada de la que necesita Uruguay. Luego va a tener un poquito de ralentización. Les falta pues manejar toda la estructura, toda la red de transporte que no está hecha todavía, y luego hay planes, que eso sí que hay que hacerlo todo, planes para generar en distribución, para hacer muchas pequeñas plantas, algún aerogenerador suelto y sobre todo muchas pequeñas plantas de fotovoltaica para conectar en distribución directamente y no en la red. Filipinas, Sudáfrica, bueno, Sudáfrica se ha visto los planes que ha habido de renovables, ¿no? Bueno, y que le está pasando como a todos los países. La ronda 3,5 está en estos momentos atascada, la tenían que haber resuelto pues en marzo, no, la siguen atrasando y parece ser que la resolverán, dicen ahora, en abril del año que viene. Bueno, yo tengo ahí mi opinión propia, ya han hecho mucho megavatios, entonces conforme a otros países les pasa lo mismo, conforme van instalando ya una capacidad, pues vamos a decir, adecuada, acorde un poco o muy próxima a las previsiones, empiezan a ralentizar. Y eso que Sudáfrica, por ejemplo, no es un sitio donde la electricidad sea barata, es bastante cara. Bueno, pues ahí ahora mismo se siguen haciendo instalaciones de todas estas rondas anteriores, ahí se está instalando mucho CSP, mucha termosolar y eólica, bueno, y fotovoltaicas ahí. Bueno, de hecho hay una zona en Sudáfrica, por el Appington, donde hay hasta un colegio que dan clases en español. Porque hay tanta empresa española desarrollando proyectos allí y tanto español allí expatriado en esos proyectos que han puesto hasta un colegio castellano para los niños. Bueno, Chile también mucho, bueno, ya, bueno, Pakistán, Túnez, Brasil, bueno, México se ha desarrollado mucho también. Bueno, aquí tenéis un ranking de 92 países. Cuando lo podéis ver, que está muy pequeñín en la documentación, podéis cotillear un poco de la potencia instalada y demás. Evidentemente, vamos a quedarnos un poco como curiosidad en los primeros. China. El primero es China. En 2014 tenía 23.500 megavatios agregó y tenía instalados 91.000 megavatios en 2013. Y llevar todo ese ritmo. Luego haremos un poco también con tecnólogos, fabricantes de aerogeneradores, que bueno, que prácticamente pues por el mercado chino tiene suficiente. Algo se está moviendo ya fuera de China, pero es un mercado muy endogámico porque la cantidad de megavatios que se instalan allí puede con todo, ¿no? El siguiente, Estados Unidos. Estados Unidos hay un sistema de tarifas muy especial, pero bueno, está funcionando. El siguiente, Alemania, y el cuarto era España. España poco a poco irá bajando un poquito en el ranking, porque como ya no estamos instalando nueva potencia, pues bueno, conforme los otros países se vayan incorporando, irán aumentando. La India, Reino Unido, Canadá, Francia, Italia y Brasil, que ha hecho un plan muy especial. En Francia, bueno, para la dificultad del país, pues se han ido haciendo muchos parques. Se estaba haciendo durante unos cuantos años parques. La verdad es que es un sistema muy especial. Bueno, pues la tabla de poco cómo va la nueva potencia instalada en el mundo. Estos son datos del 2014. Bueno, la proyección de potencia instalada en la Unión Europea a 2020 se espera que haya instalados 210.000 megavatios y en 2030 381.000. Campo y trabajo por hacer hay mucho. Pero bueno, eso es en Europa. En América, 177.000 en 2020 y el doble
352.000 son las estimaciones, lo puedo cambiar, pero son las estimaciones en 2030. África, pues bueno, 19.000 megavatios en 2020 y 64.000 en 2030. India y China, 273.000 en 2020 y el doble prácticamente, 525.000 en 2030. Son megavatios, ¿eh? Bueno, y podéis ver un poco las evoluciones y por dónde se va a mover el mundo de cara a nuevas instalaciones. Bueno, más datos de proyectos y potencias instaladas. Esto es un poco una reflexión que encontré por ahí. El recurso eólico instalado se estima de 1 millón de gigavatios para toda la Tierra. Si solo se utilizara el 1% de ese recurso que existe en la Tierra, con un factor de carga, eso sí, un poco amplio, entre el 15 y el 40%, equivaldría a la producción total a nivel de generación de todas las plantas de generación eléctrica que existen. Es decir, con un 1% del recurso eólico que existe en el mundo, podríamos generar el equivalente a toda la generación que hay actualmente. Actual. Ya sabéis que todos los años la potencia instalada en el mundo va aumentando mucho. Cada vez tenemos más niveles de confort y sobre todo hay muchos países que tienen muy poca potencia instalada que realmente necesitan ir incrementando. Como, bueno, esto, por salir un poco del tema, estoy visitando hace un año un pequeño país que tenía necesidades de generación de electricidad, que se llama Guinea-Bissau. No sé si sabéis dónde está. Pues en África, pues yo creo que está entre Guinea, Conakry y Sierra Leona, más o menos por ahí. Pues estuve por allí viendo al gobierno y demás y tal, y ¿sabéis qué potencia instalada tienen en el país? Potencia instalada, 7 megavatios y medio. Wow. ¿Cuántos habitantes son? Porque si solo son no, tampoco. No. En esos países no hay censo, es decir, que no se sabe, pero vamos, no lo sé. Lo podemos mirar en Wikipedia, no hay muchos, pero hay muchos. Y lo raro es que llegas al aeropuerto y hay luz. 7 megavatios y medio. Hoy en día estamos instalando aerogeneradores de media todos de 3 megavatios, son prácticamente 2 aerogeneradores. Pues esa es la potencia instalada, toda con motores de gasoil, además, alquilados. Ni siquiera en propiedad. Esto es un poco como, por eso que al mundo le queda todavía mucha capacidad de instalar generación. Todos nosotros vivimos en un mundo muy desarrollado donde, por supuesto, no sabemos lo que es la carencia de generación. Bueno, aquí volvemos a ver un poco cuáles son los países que más potencia instalada están instalando. Bueno, tecnólogos. Bueno, de cara a tecnología de fabricantes y tal, no sé si habéis visto algo. Poco. Fabricantes, ¿sí? Poco. Vale. Bueno, pues esto cambia. Esto en diapositivas del año pasado, así que ya se quedó viejo. Tecnólogos hay muchos, ha habido muchos, pero el sector es muy dinámico y constantemente está habiendo fusiones. En unos casos fusiones por absorción, en otros casos compras, en otros hay de todo. Pero al final cada vez se van concentrando más los fabricantes. En las últimas que tenemos en los últimos tiempos, Gamesa con Siemens y la anterior de Acciona con Nordex. En España, curiosamente hemos tenido tecnólogos y seguimos teniendo aún, hemos tenido tecnólogos importantes en fabricación de ordenadores. Claro, todo esto muy unido a todo el desarrollo que hemos tenido. Ha habido mucha instalación de parques, pues había tecnólogos. Conforme no hay instalación de parque, pues los tecnólogos no siguen manteniéndose más que con el mercado exterior, evidentemente. Ocurre lo mismo con la obra pública. En España ha habido y hay constructoras muy importantes, de las más importantes del mundo. ¿Por qué? Porque en los últimos 15 años ha habido mucha obra pública en España. Se han hecho empresas muy importantes, hoy en día no hay obra pública, y ¿qué han hecho todas estas empresas? Pues irse por el mundo. Entonces, la mayoría,
Yo ahora, por ejemplo, estoy en un grupo que es la empresa más grande del mundo en construcción, por volumen de facturación. ¿Y dónde hace la facturación? Pues el 90% fuera de España, evidentemente. Bueno, vamos a ver un poco como una idea, ¿no? ¿Qué tecnólogos son más importantes? Pues en el 95 Vestas tenía el 21% y luego había otra serie de fabricantes. NEF, Enercon, este ya no existe, Enercon sigue existiendo, GNT yo creo que ya no existe, Nikon se fusionó con NEF y al final acabó siendo fusionado o absorbido por Vestas, tampoco existe. TACE pues fue con General Electric, Onus fue absorbido por Siemens, Wentworth yo creo que ya no existe, Northam fue absorbido por Vestas, Norve se acaba de fusionar con Acciona. Es decir, ya veis que está habiendo muchas variaciones. En el 2013 General Electric ya tenía una cuota de mercado del 15%. Vestas tenía el 14%, Siemens el 10%, Corwin y Sinovel son chinos. Luego, al final, toda esa cuota de mercado que tienen es cuota real de megavatios instalados en el mundo, pero digamos muy cautiva, porque prácticamente solo venden en su mercado. Alguna máquina venden por ahí por el mundo, pero realmente muy poco. Luego ya, pues los Gamesa, que son españoles, Enercon, Guodian, que son otros chinos, Suzlon, que son de la India, Guangdong, otros chinos. Pues esos son los tecnólogos más importantes que nos quedan hoy por el mundo. Bueno, esto es un poco para que tengáis también cuál es la estimación de producción por distintas tecnologías a futuro. Evidentemente el mundo tiende a que haya más renovables y menos generación de combustibles fósiles. El carbón tiende a desaparecer, la nuclear pues bueno, solo se instala en algún país pues más que nada como motivo estratégico, no porque sea una tecnología digamos muy apetecible, y hay otros países que instalan lo que pueden. Tener en cuenta que hay algunos países del mundo en los que no tienen viento, no tienen sol, no tienen carbón, no tienen gas, pues acaban instalando lo que pueden. Hay muchos sitios en los que es muy complicado. Y bueno, el carbón se puede transportar en barco y encuentras proveedores de carbón, pero claro, hacer una planta de carbón no parece lo más lógico, pero hay países que se encuentran abocados a instalar plantas de carbón, porque si no, no tienen forma de estabilizar el país a nivel de generación. Puedes decir, pues se puede instalar un ciclo combinado. El ciclo combinado es muy complicado porque necesitas ser un gran consumidor, si no los proveedores no te venden. Y si te haces una planta de ciclo combinado de 600 megavatios y solo tienes esa en el país, pues es muy probable que no encuentres suministrador, que tengas que ir a uno de segunda fila, a la tienda de la esquina, vamos. Porque los grandes suministradores solo suministran a muy grandes consumidores. También tiene sus dificultades. Bueno, el offshore, esto sí que yo empecé a estudiar temas de offshore en el 2002, que era un tema de futuro, y bueno, ya empieza a ser una realidad, pero todavía sigue siendo. Bueno, costes. Esto nos queda poco rato ya por ver cómo evoluciona el sector en costes, ¿no? Bueno, los costes de generación en el 2015 en Europa, en esta tabla de Bloomberg. Bloomberg sabéis que es una web, es un foro económico. Pues se dedican a analizar muchas cosas y en esta tabla vemos que en el 2015 la fotovoltaica estaba un poquito por debajo de 90 euros megavatio, perdón, de 100 euros megavatio hora. Aproximadamente será 90 euros megavatio. Ahora, el carbón estaba por 70 y algo euros megavatio hora. El gas natural, ciclos combinados, un poquito por encima de 60 euros megavatio hora. Y la eólica, pues lo mismo, un poquito por encima de 60. Al final, de todas estas tecnologías, curiosamente vemos que la más barata es la renovable, muy en contra de lo que
en algún momento dado, y hemos visto al principio de la exposición, parecía que nos querían vender, que la culpa de todo era de las renovables. No, ya vemos que esta ha sido la tecnología más barata, y sigue siendo. De hecho, generamos a euros los megavatios hora. El precio nos lo ponen precisamente esas tecnologías. Evolución, o cómo va a evolucionar, qué se espera de cómo evolucione el precio de la energía generada en España. Pues en el año 2010, en eólica, aquí están todas las tecnologías, para que podáis cotillear. Si en el 2010, que estábamos hablando de que la eólica onshore, en tierra, estaba del orden entre máximo y mínimo, pero una media de 72 euros, estamos hablando de que en el 2020 ya están hablando de 56. Pero hoy estamos cobrando menos. No sé si alguna vez se solucionará eso. Bueno, aquí un poco los rangos de potencias según las tecnologías, de cómo van evolucionando y de cómo están dentro de la media. Esto, para que os lo leáis si queréis, es un artículo que encontré que es muy curioso, ¿no? Que el título es, ya un poco os lo he explicado antes, ¿quieres saber por qué cuando sopla el viento baja el precio de la luz? Ya os lo he explicado antes, ¿no? Porque generamos a cero, y precisamente si hace mucho viento, el coste de la luz es cero. Eso sí, el coste de generación. No sé si os acordáis de una diapositiva de las primeras que decía, el precio de la energía era esto, más extrapeninsular, más la deuda, más las primas, más los impuestos, todo eso no cambia. Lo único que baja es el precio de la electricidad. El resto de impuestos y cargas, eso sigue cargándose. Como curiosidad, en el 2014 el precio medio del mercado fue 42,13 euros megavatio hora. Bueno, si uno se dedica un rato a meter en el Excel todos los datos reales, sin eólica el precio del mercado hubiera sido de 55,66 euros megavatio hora, dado el efecto que os explicaba, ¿no? Pues somos la leche, ¿no? Aunque no está reconocido. Como hablábamos, durante los meses del más viento, el precio del mercado es más bajo, como hemos dicho. En 2014 los incentivos a la eólica le costaron al consumidor, a cada consumidor, 1,5 € al mes, que se compensaron con creces por la rebaja del precio del mercado. En total, el aporte de la eólica le supuso a cada consumidor un ahorro de 2,5 € al mes. Esto, digamos, ya con los datos del año, pues después de muchos cálculos se han sacado esas conclusiones. Más conclusiones respecto a este tema. La eólica es la tecnología que más electricidad aportó en 2013 de todas, por primera vez en la historia. Y es la primera vez que pasó eso en un país del mundo. En 2014 cubrimos del total de la demanda anual el 20%. En 2020 se podría llegar a cubrir el 25%, cosa que no sucederá porque no se está realizando nuevas instalaciones. Bueno, ¿y qué impuestos están grabados sobre la generación de electricidad? Muy directos. El impuesto de la electricidad, que es el 5,1%, el IVA, que es el 21%, y el impuesto de generación, que lo pagamos directamente los generadores, hacemos una liquidación aparte, y un 7% de todos los ingresos. No está mal, impuestos también pagamos, Los incentivos en 2014 a la eólica fueron del 5,63% de los costes regulados, mientras que aportó el 20% de la electricidad consumida. Vemos que aportamos mucho más de lo que recibimos. Y ahora vamos, yo creo que es la última tabla y que es muy curiosa. Sí, porque tenemos que ir acabando, ¿no? Sabéis que el desarrollo en el mundo de nuevas instalaciones, en algún país se sigue haciendo a través de sistemas tarifarios, tipo el que hubo en España, o de otro tipo de incentivos,
Y en otros países lo que se está haciendo ya de forma generalizada es hacer subastas. Y el gobierno saca un pliego, una licitación, y dice, bueno, señores, vamos, dentro del plan, de aquí a 4 años quiero instalar 1000 megavatios, por ejemplo, digo, como en Argentina ahora, que dicen que van a sacar 1000 megavatios cada año. Bueno, bien. Vamos a licitar 1000 megavatios para instalar en este periodo de tiempo, $35.000 por megavatio de potencia solicitada en la licitación como aval, y la instalación tiene que estar puesta en servicio todos estos años. Si para esta fecha no está puesta en servicio, pierdes el aval y te quedas sin el derecho. Más o menos, bueno, son dósiles así, pero ese es el resumen. Y bueno, hay licitaciones. ¿Y cómo se resuelve? Pues dado que de base solo admiten a empresas que han depositado el aval y cumplen los requisitos que estaban en la licitación, pues vale, una vez que están seleccionadas todas esas empresas que han cumplido todos los requisitos del pliego, lo siguiente solamente es el precio. ¿Qué precio de electricidad digo? ¿A qué precio digo que voy a vender el kilovatio hora? O el megavatio hora, perdón. Que así nos separamos mejor. Aquí os he puesto, no pongo el título porque, bueno, pero lo digo de palabra. Esto es el resumen de las últimas licitaciones. Vamos, no es información que podéis encontrar en internet fácilmente. Por ejemplo, en Perú, que hubo una licitación en febrero, el precio más barato al que se adjudicó un parque eólico fue a $37,8 megavatio hora. En fotovoltaica 48, biomasa 77 e hidroeléctrica 45. Muy agresivo. En Chile, que hubo otra ronda en agosto de este año, en solar y fotovoltaica $47 megavatio hora. Además, el sistema en Chile, no sé si alguno lo conoce un poco, es bastante complejo, porque en Chile, aunque se trate de renovables, es el sistema chileno el que te dice cuánto tienes que generar, y si no lo cumples tienes penalizaciones, cuando con renovables eso es, pues vamos a decir que es muy difícil. No es imposible, pero es muy difícil. Entonces, en el sistema chileno, en la mayoría de los casos, te obliga o a tener contratos de cobertura de compra de electricidad a otro, para cuando tú no puedes generar lo que te está pidiendo el sistema eléctrico, compensarlo con la electricidad que estás comprando de otro generador, o instalar sistemas híbridos, de forma que lo que no puedas generar con esta tecnología lo generes con aquella. Al final todo redonda en que tiene unos costes de instalación mucho más caros. El sistema chileno es así. Argentina, bueno, ¿qué es el caso? Bueno, pues Argentina... Ahora bajaron, la 1.5 bajaron un poco. Creo, no sé, al menos los últimos datos, yo creo que ahora en la repesca han llegado a 54. Sí, por eso. Sí. Estos son los de la ronda y sí, 12, 17. Aquí esto... Sí, al revés. En septiembre, 7 del 9, ¿no? Fue en septiembre. Sí. Bueno, ahí nos hemos conocido la fecha. Pero bueno, sí, aquí está, 54. La ronda 1,5, la repesca, que se llama de forma coloquial. En Argentina, bueno, que es un país fabuloso, pero claro, la seguridad jurídica que uno puede esperar, pues está muy puesta en duda, ¿no? Y había, no sé, creo no llegaba a 150 megavatios en todo el país. Bueno, pero de pronto hay un concurso y se vuelven locos muchos y van todos allí. De hecho, había 1000 megavatios y al final en la primera ronda se ofertaban 1700 o algo así. Como 4000, el tema es que, bueno, estaba muy arriba algunos. Sí, entonces, bueno, pues el sector está en estos momentos así. Hombre, y recordemos que cuando haces una inversión, esperas recuperarla en 20 años. En 20 años, pues a lo mejor el sistema sigue como hasta ahora y no hay cambios políticos que lo cambien todo, pero no se sabe. Luego es un poquito arriesgado. No sé qué opinarás. No opino. Bueno, pues yo tampoco. México. En abril hubo otra subasta y ya vemos qué precios se han manejado. $58 megavatio y en fotovoltaica 50. Y así podéis ir viendo todas las últimas subastas para que veáis
dónde está el mercado en estos momentos, está en unos momentos muy agresivos. Ya un poco por finalizar, aquí estamos viendo sobre todo cómo está el mercado, que son dentro de las renovables lo que más se instala es fotovoltaica y eólica, porque tenemos solar, es un mercado muy residual, hidroeléctrica pues también, y biomasa es muy residual. Y vemos que está todo en precios muy agresivos, precios de instalación, CAPEX, en eólica, bueno, se han podido ajustar, pero la verdad es que no han bajado. Mi opinión es que han subido. Yo el primer parque que hice me costó 850.000 euros megavatio instalado, CAPEX, y ahora mismo se están haciendo por cerca de 2 millones. Luego, cuando se habla mucho en el sector de que están bajando los precios, yo personalmente tengo mis dudas. En fotovoltaica el tema es distinto. Entonces, una vez en la subasta y la empresa ofrece su precio de venta, ¿Sí? o sea, tiene ese precio de venta durante toda la vida de instalación. Sí. Hombre, depende del pliego de licitación, Sí. porque a veces hay muchas cosas que te pueden hacer variar. Por ejemplo, en muchos países te ponen que haces algo de componente local, es decir, que algo que no venga de un barco de fuera, vamos, que hagas algo con empresas locales, con personal local, o que pongas una fabriquita o lo que sea, ¿no? Es decir, que el porcentaje de la instalación sea local. Y en base al cumplimiento de ese porcentaje local que has prometido, se te ajusta el precio. Es decir, que luego todo varía un poquito, ¿no? Luego, evidentemente, hay unas indexaciones, ¿no? Que, bueno, a veces van a mejor y otras a peor, del precio todos los años. Pero sí, básicamente es eso. Pero con matices, que al final siempre hay un poquito de reparto. La fotovoltaica, ya por terminar, la fotovoltaica ha sido distinto, porque aunque, como os decía, la eólica, pues prácticamente, vamos a decir, que no ha habido variaciones, en la fotovoltaica, cuando en España estábamos instalando de forma masiva megavatios, en el 2007, todavía hablábamos de que el megavatio instalado costaba de CAPEX 6 millones, por redondear, 6 millones de euros el megavatio. ¿Sabéis en cuánto está ahora? Redondeo también, no es cifra exacta, 1 millón. Ahí sí que ha habido un avance. Y ahora es más, allí, como no paran de bajar los costes de las placas, de los módulos fotovoltaicos, no sé cuándo pararán. Hoy en día incluso, bueno, se hacen hipótesis de cuánto costará una placa dentro de 2 años. Y en base a eso, pues, incluso se plantean las ofertas así. Bueno, ya no os cuento más rollo. ¿Tenéis alguna pregunta? No sé si os ha servido un poco para haceros un poco de idea de contexto. Yo, como os decía al principio, si tenéis cualquier duda, al final creo que he puesto un mail. Bueno, ya, propaganda. 15 segundos. Yo en estos momentos, ¿dónde estoy? He estado desarrollando instalaciones en muchos sitios, en muchas empresas, como me ha pasado como a los tecnólogos de aerogeneradores, que una es comprada por otra, la otra es absorbida por la otra y la otra acaba vendida por la otra, ¿no? Entonces, en este momento estoy en Mopower, que ¿qué es? Pues es una joint venture entre el grupo ACS, Cobra, que es la constructora en estos momentos más grande en el mundo por facturación, estamos del orden de 34 o 36.000 millones de euros de facturación anual, y el fondo de inversión GIP, un fondo americano, que también es el fondo en infraestructuras más grande del mundo, que tiene invertidos en estos momentos 29.000 millones. Estos salieron hace poco también mucho en la prensa, porque fueron los que compraron el 20% de gas natural. Y cuando la Caixa y Repsol se les hicieron dando el 10% que tenía. Y bueno, ahí estamos desarrollando. Bueno, al principio, en la primera diapositiva estaba mi mail. Si tenéis cualquier duda, estoy a vuestra disposición. ¿Ok? Una pregunta sobre la generación autónoma en eólica, que nos han dicho que estaba muy verde. ¿En eólica? En eólica sí, que se había como centrado mucho en grandes parques. Entonces ahí, como hay, ¿se anticipa algún tipo de mercado allí o no? Es que son mercados muy pequeños. Y al final, la generación autónoma es que yo creo que la tenemos que aplicar a la propia palabra, a los sitios donde no tenemos red eléctrica.
Ya. Es decir, si tú tienes una finca, una casa o una instalación por ahí perdida en el campo donde la cometida eléctrica, donde el suministro, la conexión a la red es muy cara, pues una instalación autónoma, híbrida, de eólica con fotovoltaica es fabuloso, es lo mejor que puedes hacer. Pero yo la verdad es que eso planteado como alternativa no lo acabo de ver. Llevamos en España muchos años hablando de la autogeneración, de que cualquier persona en su casa pueda, el que tenga sitio, claro, el que no viva en un bloque de pisos, se pueda poner en su tejado unas placas solares y no sé qué, de forma que consuma de sus placas y cuando no haya sol, pues de la red. Pues muy bien, claro. El problema es que ¿quién mantiene esa red? Claro. Claro, como idea es fabulosa, pero esa red habrá que mantenerla, que la pagan los demás y la usas tú cuando no puedes. Entonces ahí está un poco el debate, ¿no? Entonces, bueno, ahí desde asociaciones y demás se habla, claro, es que esto es poner un impuesto al sol. Bueno, no sé si es poner un impuesto al sol, eso acabará de limitarse. Es un poco, pues que esa instalación que tú tienes ahí lista para usar cuando te dé la gana, pues ese coste y ese mantenimiento alguien lo tendrá que pagar. Eso es todo. El día que eso se regule, pues evidentemente la autogeneración, pues hay un campo ahí de instalaciones muy pequeñitas, es decir, prácticamente para el instalador eléctrico de la esquina, pero que afectará muy seriamente al sistema eléctrico, porque si de los entre 20.000 y 40.000 megavatios que consumimos en España le quitas ahí algún 1.000 de lo que la gente vaya autogenerándose en sus casas, el precio va a bajar de nuevo. Y a ver quién mantiene el sistema. Es decir, igual no se puede mantener. Entonces, bueno, son temas que sí, irán llegando, pero hay que estudiarlos y planificarlos muy bien, porque al final, el poderle dar, nosotros no sabemos lo que es eso, porque lo hemos tenido siempre, pero el darle al interruptor y tener la luz es fabuloso. Hay mucha gente que no lo tiene, y todo eso tiene un coste, tenemos que tenerlo claro. No sé si te... Sí. Venga, ¿ya? ¿Más dudas? Bueno, gracias a todos.